siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches. Desde cuando el gobierno hizo el anuncio oficial de que adelantaría conversaciones de paz con las FARC, hemos dedicado varios de nuestros programas a analizar sus implicaciones, sus riesgos, sus perspectivas, a profundizar en algunos de los puntos de la agenda como el tema agrario, el de tierras y el del desarrollo rural integral, y también el de la posible participación o eventual participación política de la guerrilla una vez deje las armas. Y como se trata sin duda alguna de un proceso que ha adquirido una dimensión internacional, y no solo porque Noruega y Chile fungen de acompañantes en el proceso, sino porque Cuba y Venezuela asumen el rol de garantes, y también porque el conflicto colombiano ostenta el dudoso récord de ser el más antiguo del mundo, y porque parece prácticamente imposible que la guerrilla pueda acceder al poder por la vía de las armas. Queremos hoy ver y analizar el proceso desde la perspectiva de otros procesos en el mundo, de otros procesos de negociación en el mundo, y con las luces que nos puedan aportar los expertos internacionales que hoy nos acompañan en la mesa, junto a Antonio Caballero, nuestro periodista de cabecera. En primer lugar, contamos con la participación del señor Todd Holland, delegado para Colombia de la Alta Consejera de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con Marie-Ève Detef, profesora de Relaciones Internacionales y corresponsal del diario francés Le Monde, y con el doctor Jesús Loza, comisionado para la convivencia y la memoria del País Vasco, quien ha vivido durante décadas el enfrentamiento armado con ETA, el grupo que en octubre del año pasado declaró el cese general de las hostilidades. Como prólogo para la discusión tenemos, como de costumbre, un breve reportaje preparado por el director del programa, Antonio Albiñana, y el equipo periodístico de Las Claves, que hoy se centra en una entrevista con León Valencia, exmilitante del ELN, director de la Fundación Nuevo Arco Iris, y quien estuvo en en la largada oficial del proceso en Oslo. Entonces los invito a verlo para después continuar con el debate. Cuando se emprende por cuarta y esperemos que por definitiva vez el proceso de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, vemos que en todo el mundo se están superando situaciones de conflicto armado, en ocasiones mucho más antiguas que el colombiano. Es el caso irlandés, donde hace pocas semanas veíamos a la reina Isabel saludando en Dublín al antiguo jefe militar del IRA, Martin McGuinness, hoy vicepresidente de Irlanda del Norte y antes considerado líder terrorista. Desde Nepal hasta el País Vasco, los movimientos insurgentes abandonan las armas para incorporarse a la competencia política legal y en ocasiones alcanzar las más altas magistraturas del Estado, como ha sucedido en Uruguay con el antiguo guerrillero tupamaro Pepe Mujica, o en Brasil con Dilma Rousseff, torturada por la última dictadura, acusada de peligrosa subversiva. El politólogo León Valencia, presente en Oslo durante la presentación de la fase definitiva de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, comenta para Las Claves su impresión de ese momento. La parte peor del tema en una negociación es cuando las partes comparecen ante el público a decir lo que está haciendo o a plantear cosas, porque siempre le hablan a su gente, y entonces nunca le hablan al que está al lado en la mesa, sino que le hablan a su gente. Hay un hecho que sí causa un poquito de ruido en el tema, y es que la mesa de negociación de las FARC, esta no es la misma que hizo el acuerdo de la agenda, está muy nueva. El jefe negociador es Iván Márquez, y el jefe de la que negoció ahora es Iván Márquez, y el jefe que negoció la agenda antes era Jaramillo, el médico. Entonces sí hay una composición distinta a las mesas, y eso crea un poco de ruido mientras otra vez se acopla
los negociadores del gobierno y los nuevos negociadores de la guerrilla. El acuerdo sobre la futura participación política de los miembros de las FARC, especialmente de sus actuales dirigentes, es para León Valencia el punto fundamental de la negociación, por delante de otros que parecen más programáticos como el agrario. Yo fui negociador de un proceso de paz y hay una agenda explícita y una implícita. La explícita son la plataforma política que uno tiene, va y la coloca en la mesa, la discute y la cosa. Pero un grupo siempre va pensando, la cosa es muy concreta. El que está en la mesa piensa primero en él mismo, después piensa en el grupo más cercano y después piensa en un anillo más allá y es en todo el sector guerrillero que representa. Y luego está sobre todo las regiones donde están. Entonces la agenda, digamos, real es a la inversa. Siempre empieza por el grupo mismo, cuál va a ser el futuro del grupo. Y el futuro del grupo, el tema más palpitante es la participación política. El politólogo de la Corporación Arcoíris aproxima para las claves los procesos que se han dado y están en curso en todo el planeta para poner fin a enfrentamientos civiles armados. El más parecido y por lo cercano ahora es El Salvador, que además es un proceso muy exitoso, porque el tema del Salvador principalmente fue la inclusión política. Ahora, lo lograron de manera magnífica, porque los dos partidos que negociaron, el FMLN y Arena, constituyeron prácticamente un bipartidismo que se está alternando en El Salvador. El tema principal aquí es la inclusión política, y yo creo que va a ser la enseñanza de El Salvador es muy fuerte en ese punto. Ahora, muy recientes, el irlandés, que también es un proceso bastante exitoso, que colocó a un movimiento político como el Sinn Féin en la disputa política electoral allí. Y recientemente se han firmado dos acuerdos lejanos, que es el de Nepal, que era con una guerrilla maoísta. Hay unas transformaciones políticas muy fuertes y están implementando los acuerdos, o sea, se están desarrollando, están en la implementación de los acuerdos, y ese sería un proceso que tiene mucho que ver con eso. Y se acaba de firmar un acuerdo en Filipinas con una guerrilla mora, que eso es reciente, la firma, y van a entrar seguramente apenas en el proceso de implementación, que es lo que, digamos, como lo que se está viendo en el mundo hoy. En general es que hay como una especie de ronda de negociaciones en muchas partes, terminando en procesos exitosos, o por lo menos terminando en firmas de acuerdos. ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de los procesos de paz que se están produciendo en todo el mundo? Bueno, hemos visto el reportaje, León Valencia nos plantea unos puntos concretos que iremos discutiendo en el curso del programa, pero para empezar yo quisiera hacer una ronda para que cada uno de ustedes me dé su opinión sobre cómo ven las perspectivas del proceso que se inicia en pocos días en La Habana, los retos, los riesgos y si le ven o no posibilidades de éxito. Doctor Howland, ¿usted podría dar como su primer punto de vista? Bueno, del punto de vista de Naciones Unidas, y específicamente de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, bueno, estamos muy contentos con este desarrollo, pero también hay unos retos muy grandes, y para nosotros está relacionado de nivel de transformación, un nivel de respeto para los derechos humanos por todos los colombianos. Y yo creo hay un reto en la zona de enfocar demasiado en los perpetradores de violaciones de derechos humanos y no suficiente en la zona de cómo se van a transformar de vida de las víctimas que está viviendo por todas partes. Es decir, usted insistiría en que hay que hacer, o que el gobierno en esta negociación tendría que hacer un énfasis en que las FARC reconozcan que son violadores de los derechos humanos y se comprometan en la reparación, en la verdad y en la reparación a las víctimas. Claro que sí, yo creo es importante para enfrentar las violaciones por la FARC e inclusive por el Estado, claro, y para tratar de transformarlo hasta algo positivo. Porque hoy en día es difícil solamente para hacer una amnistía, mismo no es posible. Entonces yo creo es importante para enfrentar este problema
de manera frontal. Señor Loza, usted que ha vivido todo el proceso de enfrentamiento con la ETA en el País Vasco, por una parte, y por otra parte, que ha estado en el proceso de los ceses de hostilidades que ahora están decretados en forma general y la dejación de las armas, ¿cómo ve usted el proceso que enfrenta Colombia? Pues yo quiero decirlo que lo vemos con esperanza, con muchas ganas de que salga bien, muy conscientes de las dificultades y deseando fervientemente que tenga un final positivo. Pensamos que el diálogo siempre es el camino, es decir, que el camino a la paz no es el diálogo, el diálogo es prácticamente lo que nos lleva siempre a la paz. Y no es la primera vez, y nosotros tenemos experiencia de haber incluso haber fracasado en algunas conversaciones previas. Como nosotros. Pero incluso en el fracaso de las conversaciones se avanza. Aprende. No solo se aprende, sino que se aprende y se avanza. Se ve lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien, dónde estaban los déficits, y se mejora. Y normalmente el Estado de Derecho será siempre reforzado en un diálogo con este mundo. Sale reforzado, aunque se pueda ver de otra manera. Ahora, los retos que les plantean ustedes, que no son los que tenemos nosotros. A veces, y lo decía también el representante de Naciones Unidas, se pone más el foco en los victimarios y no en las víctimas, y es un error. Porque los violadores de derechos humanos son los que son, y las víctimas han sufrido un daño absolutamente injusto. Yo creo, para interrumpirlo un momentico, yo creo que ese fue el problema del proceso en Colombia con los paramilitares, que se hizo mayor énfasis en los victimarios que en las víctimas, aunque como corolario, a partir de eso empezaron las víctimas a cobrar mucho más protagonismo y no a ser actores de segunda. Es muy importante, ese es un reto, el reto de la memoria. Hay que mantener la memoria para que no se repita y para que se sepa qué es lo que ha pasado. Y también, evidentemente, es un reto muy importante el de la desmovilización de los victimarios, de los guerrilleros, de su vuelta a la vida política. Yo creo que esos son retos que son complicados, pero creo que hay que afrontarlo. Y luego termino con un reto que a nuestro juicio es el que tenemos en este momento. Sí. Es decir, podemos haber llegado al final del enfrentamiento armado, pero siempre nos quedará trabajar por la convivencia. Es decir, no basta con el final de la violencia que hemos conseguido, que ETA deje las armas, sino que tenemos que construir convivencia. Y crear condiciones para que no se vuelva a repetir la toma de las armas. Exactamente. María, usted como observadora, como corresponsal. Bueno, primero como observadora que vive desde muchos años en Colombia y que tiene hijos colombianos, desde la emoción yo quiero creer que es posible que mis hijos van a conocer un país en paz. Si uno le pone un poco de distancia y de análisis, los pesimistas fundamentalmente son pesimistas porque dicen la paz nunca ha sido posible, porque las FARC nunca han querido negociar, vamos en el cuarto intento y 3 fracasos, o porque el gobierno, las élites nunca han querido hacer las concesiones necesarias. Entonces, como nunca ha tenido éxito un proceso de paz, no puede tener éxito un proceso de paz. Pero uno no si puede lo que decir nunca como... ha pasado, nunca va a pasar, la tarea de los periodistas sería más fácil de lo que es. O sea, eso sí, yo creo que eso es un argumento. Como en la película de James Bond uno puede decir nunca más. Nunca digas nunca más. Eso, algo así, sí, o sea, las cosas cambian y por eso el papel de los periodistas es complicado y por eso uno también puede tener esperanzas de que esta vez sí. Esta vez sí, porque sí hay cambios, yo creo fundamentalmente cambios en el entorno internacional, efectivamente la deslegitimación de la lucha armada es algo que ha cogido, digamos, mucha fuerza en los últimos años y todos esos procesos de paz que han sido mencionados en países tan diversos como Sudáfrica, Irlanda, Filipinas o Nepal, Sudán. Y sobre todo los que han pasado aquí en América Latina permiten pensar que por más herméticas, ¿no?, sí, que han sido las FARC a los grandes cambios del mundo, algo les está llegando y lo que estaba diciendo también, el hecho de que efectivamente la reinserción política ha sido exitosa en países cercanos, yo creo que eso es un fenómeno un aliciente. La modificación en la relación militar estratégica también puede obviamente estar jugando, de pronto también el cansancio, increíble que hayan aguantado 50 años, pero puede haber cansancio sí de parte de la guerrilla y uno quisiera ver algo de toma de conciencia de esas que llamamos las élites para simplificar, de que sí, la guerra es costosa por el país, de que el hecho que la guerra haya durado hace olvidar a muchos que la guerra es atroz y que sí toca, que ha llegado la hora de la paz. Antonio. Sí, hay varios puntos ahí, yo creo en lo que señala Jesús Loza, el de las víctimas. Lo que pasa es que en este conflicto colombiano tan largo, las víctimas son, primero, varios cientos de miles o millones de personas tal vez. Segundo, ¿quiénes son exactamente las víctimas? Las FARC están diciendo
En la mesa dijeron en Oslo víctimas. que ellos son víctimas. Los victimarios ajenos a esta mesa, como son los paramilitares, Mancuso, por ejemplo, está reclamando también su intervención en los diálogos, no sé exactamente con qué argumento, es decir, fue obviamente parte del conflicto, pero no creo que él también se considere una víctima, aunque los hermanos Castaño se consideraban siempre víctimas, aunque el expresidente Álvaro Uribe se considera una víctima, porque efectivamente su padre fue asesinado por las FARC. Entonces el problema de las víctimas me parece complicadísimo en Colombia y el más difícil de negociar, por una parte. Y por otra parte, hablaba León Valencia de que una cosa importante de discutir, depende de qué se está discutiendo. Se están discutiendo territorios, se está discutiendo derechos políticos, digamos en el caso de las Filipinas, cuando se discute un territorio específico por razones de etnia y de religión, como es el caso de la guerrilla mora, en el fondo es más fácil resolver los problemas porque se trata simplemente de una repartición geográfica. Cuando se está discutiendo, como en Colombia, como lo plantearon las FARC en la mesa en Oslo, toda la estructura institucional y económica de un país, las cosas son bien complicadas. Es decir, yo he sido partidario de este proceso, me parece, he creído en que puede funcionar, pero se está planteando más cosas de las que preveíamos. Por lo menos en el discurso de Márquez quedó planteado lo divino y lo humano, y la agenda de la mesa supuestamente es más acotada. León Valencia señala un punto que me parece interesante discutir, que es qué implicaciones tiene el hecho de que los que estuvieron en las negociaciones secretas no son ahora los que están sentados en la mesa. Señor Poblano, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo es importante de ver varios ejemplos, y de experiencia de El Salvador fue bastante interesante, porque ellos enfocaron más en temas, y en estos temas no tenía siempre el mismo equipo. Entonces yo creo es posible para superar este problema. Aquí, bueno, en este momento yo creo hay varias razones políticas para este cambio, para intentar de tener unos equipos más inclusivos, en la zona que va a representar varias partes de sociedad. También hay razones y hay ejemplos que se puede apoyar este tipo de negociación, equipos de negociación. Pero yo creo que la cosa más importante es que ellos siguen de agenda que ya existe, y que se van a intentar de cumplir con la agenda que fue establecida, mismo que los equipos pueden ser diferentes, depende del tema. De los temas, y es más, está contemplado asesores en la mesa, a los negociadores en la mesa, y una de las cosas que dicen es que Iván Márquez no estuvo en las negociaciones secretas, está en la mesa, pero Iván Márquez tiene una representatividad muy grande, porque dice que tiene control sobre más o menos el 40% de la tropa, y en eso usted estaría dándole la razón en por qué si tiene una representatividad mayor, inclusive de otros que hubieran podido estar negociando por detrás. Es que no solo el equipo de las FARC es distinto, también lo es el equipo del gobierno. Pues se agregaron personas. Humberto de la Calle, que es el que lo dirige, no estaba en las conversaciones anteriores. Porque era muy reducido, el general Mora no estaba, pero el representa. general Naranjo no estaba, el presidente de la ANDI no estaba. La verdad es que solo Sergio Jaramillo, creo yo, el alto asesor de paz. Y Frank Pell, correcto. Y Calarcá estaba y estaba en las conversaciones. Bueno, sí, en realidad hay unas recomposiciones sobre, digamos, en ese sentido habría cierto pragmatismo sobre la necesidad que va planteando el proceso. Señor Loza. Sí, yo creo que es inteligente. En cada fase del proceso pueden necesitar actores diferentes. Claro. Evidentemente que exista coordinación dentro de cada una de las partes. Y está contemplado. Pero incluso la propia personalidad de las personas que vayan a hablar también es importante, su trayectoria, su conocimiento, su representatividad, su autoridad, su autoritas, que diríamos en latín, en su mundo. Yo creo que son temas muy importantes. Evidentemente siempre hay asesores por detrás para tocar muchos temas. En la agenda hay temas muy variados y eso previsiblemente dará lugar a que entren, si las cosas avanzan, entren en juego otros actores. Es perfectamente posible.
Un punto que ha sido, o que es muy sensible, y que ha sido cuestionado por en general los que se oponen al proceso, es el de que las negociaciones se lleven a cabo en medio de las hostilidades. Pros y contras de que las negociaciones se llevan a cabo en medio de las hostilidades, señor Lozano. Es que es elemental, es decir, si no hay hostilidades no habrá negociación. Es decir, si las hostilidades cesan, si, digamos, las FARC se rinden y todo se normaliza, que hay que negociar. No, pero obviamente si hay rendición, pero que digo, como ha habido, nosotros hemos tenido negociaciones con treguas. Voy, por ponerme en el extremo. Listo. Vamos a ver. Es decir, yo creo que es importante que cuando hay una confrontación de este tipo, como decía, el diálogo es un instrumento fundamental. Se puede pedir que haya cese el fuego, siempre la otra parte va a decir lo mismo, y el Estado de Derecho no puede bajar la guardia cuando hay alguien que asesina a semejantes. Eso es imposible. Luego, entonces, lo que está sucediendo es que ni unos ni otros están cesando en su actividad, pero ven que quieren superar esa situación. Y eso es, a mi juicio, extraordinariamente importante. Es decir, no pongamos el foco en que unos y otros continúen, sino pongamos el foco fundamentalmente en que son conscientes de lo que está sucediendo, es perfectamente superable. Vamos a hacer esfuerzos para superarlo. Yo creo que, y es una posibilidad, yo creo que me imagino que los negociadores estarán hablando, de que si las conversaciones van avanzando, pues se podrán ir dando pasos, en alto el fuego concretos, se pueden hacer muchas cosas, pero es importante que por lo menos exista un mínimo de confianza que existe, y eso es un elemento fundamental a la hora ya de hablar de otras cosas. Es decir, si queremos poner todas las condiciones previas, perfectas, para el inicio de las negociaciones, previsiblemente las negociaciones no habrían tenido lugar. Es un imposible, doctor Holland. Bueno, yo creo que es importante de ver varios ejemplos. En El Salvador, por los primeros, bueno, yo creo fue más de un año, continuaron hostilidades durante el proceso de paz, y León Valencia está diciendo que esto fue un proceso que es un modelo que Colombia tiene que ver. Bueno, en Angola ellos comenzaron a un cese de fuego 3 veces y nunca llegaron a un paz. Entonces yo creo hay ejemplos buenos y malos, no se puede mismo decir que hay un mejor de otro, pero desde el punto de vista siempre de derechos humanos, claro, de más rápido que hay un cese de hostilidades, de mejor para la gente que está sufriendo. Bueno, tenemos que hacer un breve corte aquí, después le damos la voz a María y Antonio para rematar este punto de si es conveniente o no, pros y contras de negociar en medio de las hostilidades. Volvemos en un momento. Ya volvemos con Las Claves. Conmuévete y ponte al día con Bogotá. Aprovecha el 50% de beneficio para comparendos impuestos antes del 16 de marzo de 2010. El plazo para pagar con el descuento es solo hasta el 15 de diciembre de 2012 y se debe hacer el curso pedagógico. Mayores informes www.movilidadbogotá.gov.co, línea 195 y 364-9416. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. En desarrollo de la política de restitución de tierras que lidera el Gobierno Nacional, la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que mediante resolución RGM 0002 del 15 de agosto de 2012, se determinó la viabilidad de iniciar los procesos de restitución del municipio de Sabana de Torres, área rural del departamento de Santander. Por tanto, se requiere a quienes hayan sido despojados de sus tierras en dicha región, comparezcan a la Unidad de Restitución en la calle 49A, número 1056, sector comercial en la ciudad de Barrancabermeja, o a cualquier oficina del país con el fin de realizar los trámites correspondientes. Para más información, consultar www.restituciondetierras.gov.co. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. La pobreza circundante,
es un reproche. No nos debería dejar dormir. Álvaro Gómez Hurtado. Canal Capital. Televisión más humana. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate, entra a www.procuraduría.gov.co. Prosperidad para todos es ambiente para todos. ¡Ay! ¡Ya voy, mamá! ¿Sabías que todo lo que usas o consumes a diario necesitó de una gran cantidad de agua para su producción? Buenos días, mamá. Toma. No quiero. Entonces cómete una fruta. Por eso, no desperdicies el agua. Consume con responsabilidad. Papá, cierra la llave. No es suficiente con cerrar la llave. El agua es de todos. Protegerla también es responsabilidad de todos. Soy Digital, programa concurso que enlaza a las regiones. Comparte tus usos increíbles TIC. Entra a www.soydigital.co. Proyecto financiado por el Ministerio TIC. Aló. 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 ¿Aló? Siga con nosotros en Las Claves. Dejamos el punto de pros y contras de adelantar conversaciones en medio de las hostilidades y María tiene la palabra. Yo creo que lo que juega en contra de un cese el fuego es que si se decreta el cese el fuego, el riesgo es que vigilar el cese el fuego sí se vuelve como acapara las negociaciones de paz y las opciones de que se viole el cese el fuego se vuelven un obstáculo más al posible fracaso de las negociaciones de paz. Obviamente el problema si no hay cese el fuego es que los incidentes, los atentados, lo que sucedió ayer se vuelven también motivos, entonces yo comparto, no hay una buena solución, ¿sí? ni hay que ver sobre la marcha, ojalá rápidamente las negociaciones que se han entablado signifiquen que vayan mermando las hostilidades, que vayan mermando las violaciones a los derechos humanos de parte y parte. Pero yo creo que eso es un poco desde la teoría, digamos, o los ejemplos internacionales que se puede decir del cese del fuego. Antonio. Sí, yo creo que el cese del fuego es innecesario y al contrario puede ser dañino. En Colombia, no solo los ejemplos internacionales, sino los ejemplos colombianos de tentativas de paz con cese el fuego, con tregua, han fracasado en general. Con las FARC mismas. Pero el Caguán sin cese el fuego también ha fracasado. El Caguán sin cese el fuego en el país en general, pero no en el territorio libre del Caguán, digamos, el territorio de despeje. Sí había cese el fuego en todo ese inmenso territorio del Caguán. Y eso, pues por una parte condujo al fortalecimiento militar de las FARC, por otro lado, no contribuyó para nada a facilitar el llegar a un cese el fuego definitivo y que ocupara todo el territorio del país, y no un pequeño o grande territorio selvático. Me parece además que este proceso se inició sin cese el fuego. Las conversaciones llevan casi 2 años, en esos 2 años ha muerto nada menos que el jefe de las FARC, Alfonso Cano, y eso no hizo que se interrumpieran las conversaciones. Eso es un signo positivo. Me parece que se puede seguir así perfectamente, a sabiendas de que va a haber muertos de lado y lado, pues ataques de las FARC, bombardeos. De hecho, ayer hubo 5 muertos asesinados por las FARC.
Bueno, un punto neurálgico de cualquier proceso de negociación y de paz es cuánto ceder en términos de justicia si la meta final es obtener el cese de hostilidades. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, ¿cuánto es cedible en términos de justicia? Yo creo es importante de ver esta pregunta un poco diferente, ¿no? En términos de qué es justicia. Y Antonio planteó, ¿quién son las víctimas? Yo creo depende un poco de quién son las víctimas, qué justicia está esperando y qué son las prioridades por ellos. Cuando estamos hablando de víctimas de FARC, bueno, si FARC va a desistir, va mismo terminar este conflicto, no hay un gran riesgo de repetición de las violaciones de parte de ellos. Cuando estamos hablando de las víctimas de las áreas rurales que viven en estas áreas, también por ellos la paz da un tipo de justicia, porque por primera vez ellos pueden mandar sus niños a la escuela, se puede mismo participar de manera real de la vida política y económica del país. Pero yo creo que es importante de ver un poco no hay un formulario que indica, pero también es importante de ver que hoy en día no se puede mismo esquecer que los dos lados violaron los derechos. También no es posible de solamente decir, bueno, hay un mecanismo de justicia transicional como una comisión de verdad que es suficiente. No es. Yo creo, depende mucho de... Lo interrumpo. En Colombia se aguantaría un proceso como el de Sudáfrica, donde no hubo justicia y hubo verdad. Pero yo creo... Hoy en día no se puede. No, yo creo, tienen que ver un poco diferente, porque la importancia de Sudáfrica fue de transformación, inclusión social, política y económica de una gran parte de la sociedad. Por eso fue posible de hacer un tipo de justicia diferente, porque vamos a ver la justicia que existe en África del Sur hoy en relación de justicia que existió antes. Pero que en Colombia que si no van a hacer algo para reconocer las violaciones del pasado, que no van a transformar las vidas de las víctimas. Entonces yo creo, no importa cuál mecanismo, no va a ser suficiente. Entonces yo creo es muy importante que ellos ahí en la mesa van a tomar en serio y muy serio este problema, porque no es como El Salvador hace 10 años. Ahora las obligaciones son reales. Los estándares internacionales son más altos. Son más claros y son más reales. Y son más altos. Sí, entonces, se van a ver, por ejemplo, en Chile o Argentina, cuando no se confrontan sus violaciones y se intentaron esconderlos, se van a volver. Entonces es importante para mismo entender que, bueno, vamos a enfrentarlos y vamos a tratar de hacer posible dentro de, las limitaciones políticas que existen. Señor Loza. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la justicia, lo dijo muy bien Patricio Aylwin cuando tomó posesión en el Estado Nacional. Haremos justicia dentro de lo posible. Y yo creo que el paradigma debe ser toda la justicia que podamos. En nuestro caso concreto en el País Vasco, como digamos el Estado de Derecho ha derrotado a la organización terrorista, hablamos de no impunidad, lo cual no quiere decir que no demos una segunda oportunidad a las personas que han sido terroristas y estamos buscando la reinserción de ellos, con algunos conflictos con las víctimas, pero teniendo muy claro que la Constitución española habla de la reinserción como elemento fundamental de la pena privativa de libertad y que tendremos que dar alguna solución también a los huidos que existen muchos en Latinoamérica. Es decir, eso está muy claro, en nuestro caso concreto. Está claro. Pero en otros casos concretos yo creo que es muy importante ponerse como paradigma lo máximo posible de justicia y sobre todo buscar acuerdos políticos en dónde están las líneas rojas. Es decir, yo creo que es muy importante el consenso político y el consenso social en un país a la hora de establecer esas líneas rojas. Y ahí sí que sería interesante, a mi juicio, que las víctimas pudieran participar en la elaboración de esas líneas rojas. Porque las víctimas no tienen que hacer política, no tienen que estar en la mesa de negociación, pero tienen que tener voz. Y su voz tiene que ser, a mi juicio, especialmente en el establecimiento de esas líneas rojas, y una de ellas es la justicia, la no impunidad. ¿Hasta dónde podemos aceptar
a la hora del bien del país, nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena. Sepan ustedes que estamos sufriendo mucho, pero que queremos también avanzar y tenemos que ceder parte de lo que hemos sufrido. En aras de la paz. Eso es. Sí. Y ahí el consenso, y perdón y termino, es a mi juicio fundamental. Fundamental. Sí, lo que hay que saber de antemano yo creo es que no va a haber justicia absoluta. La mayor justicia posible, dice Jesús Loza, y me estoy completamente de acuerdo, pero esa mayor justicia posible no va a ser una justicia, es decir, hay que entregar justicia por paz, un poco como en alguna de las tentativas de paz entre israelíes y palestinos se habló de paz por territorios. En el caso colombiano no es paz por territorios, pero sí es justicia por paz y más cosas también por paz. No es solo la justicia lo que se está buscando, sino verdad también. Y volvemos a lo mismo que hablamos ya en otros programas, que es la participación política de quienes están ahora combatiendo al Estado. María. Yo creo que esta exigencia de justicia y verdad, primero es una exigencia relativamente reciente, ¿no? A escala de la historia de los conflictos que tuvimos en Europa, y nosotros durante tantas guerras que nos hicimos buscamos hacer la paz sin que eso mediara. Y yo creo que si bien los estándares internacionales han sido como poniéndose más duros y que pueden complicar la cosa, todo depende mucho, como le decías tú, de la calidad de paz que haya. O sea, si finalmente, yo creo que uno de los problemas del llamado proceso de paz con los paramilitares es que muchas víctimas, parte de la sociedad civil, sentía que en el fondo nadie está cambiando, que unos están deponiendo las armas, pero que otros iban a llegar, y eso son hoy los BACRIM. O sea, ¿cuál era el gran cambio social o político que había detrás de este proceso? No existía. Y yo creo que efectivamente el mejor ejemplo es lo de Sudáfrica. Hubo poca justicia, pero la sociedad aceptó de que sí, un cambio fenomenal, un momento de ruptura. Lo que dice nosotros el doctor después de la Loza, Segunda Guerra Mundial hubo poca justicia. Mientras haya consenso. Sí, y que yo creo que en eso, los estándares internacionales no le quitan que el mundo va a aceptar, sí, lo que Colombia, lo que la sociedad acepte acá. Incluso en Chile uno podría decir, finalmente a Pinochet lo agarraron 20 años después, uno podría decir si en algún momento hubo consenso en Chile para que eso fuera la condición de la salida de la dictadura, pues, y después le cayó, pero también hay una cuestión, yo creo, de temporalidad. ¿Toda la verdad tiene que decirse ahora o hay que dejar tiempo para que los mecanismos de verdad surjan? ¿Cuál es la temporalidad de la justicia que tiene que haber? ¿Tienen que salir de la mesa de negociación a la cárcel? Uno podría decir que el maximalismo conspira contra la posibilidad real de llegar a unos acuerdos. Es decir, hay que buscar con cierto pragmatismo cómo dosificar justicia frente... Con pragmatismo, pero teniendo los principios muy claros. No, claro, con las víctimas en el foco, y las víctimas en la reparación y la verdad. Hegel decía, decía usted en el siglo XX, las víctimas han sido siempre las florecillas que se pisoteaban en el camino, no han tenido ningún tipo de protagonismo, ha sido prácticamente desde el año 2000 hacia aquí, cuando ha empezado a emerger en todo el mundo. Ya ningún proceso de paz, ningún proceso de arreglo se hace sin por lo menos en la voz de las víctimas, y es muy importante de cara a que ellas también participen, no lideren, pero participen y puedan establecer que sean oídas, más porque hay una cosa en que nos podría ilustrar Jesús Loza, es en el caso de España. En España hace unos años resucitaron los espectros de la guerra civil. 70 años después de terminada la guerra civil, la propuesta de la investigación histórica, la memoria histórica de la guerra, volvió a dividir la sociedad de manera bastante áspera. 70 años después, cuando ya ni siquiera existen las víctimas, sino los hijos de las víctimas, o los nietos de las víctimas. Y sin embargo, es decir, en España no existió, terminada la guerra civil, ni justicia ni reparación, naturalmente, sino una victoria absoluta de un bando sobre el otro bando, el exilio para los unos, o la derrota, o la cárcel, o la ejecución. Y 70 años después, digamos, esa herida no sigue sin estar... Yo no hablaría tanto de la herida de la guerra civil, sino sobre todo la herida del franquismo. Es decir, la herida de los 40 años de dictadura y sobre todo los 10 años del 40-50 de fusilamientos masivos. Esa herida no se ha cerrado bien. Y lo que se hizo en la transición española fue hacer, digamos, mirar al futuro olvidando el pasado. Se hizo una transición sin justicia y sin memoria. Lo más importante, yo creo que fue un consenso muy claro, era el camino que se podía seguir, se siguió, yo creo que el éxito está ahí. Pero el error que cometimos, y quizá era muy difícil de salvarle, era el haber olvidado la memoria.
y haber dejado la memoria para, ya veremos, y cuando se quieren reabrir heridas, No, es que pues las es más pesadillas complicado. asaltan a uno en un momento dado. Y por eso nosotros en este momento, en el cese de la actividad de ETA, tenemos muy claro que tenemos, y hemos empezado ya a trabajar sobre la memoria, porque si no puede suceder lo que pasó en Alemania, que la memoria surge 30 años después. Y bueno, sí, pero cuando si una surge cosa... y ya no se matan, ¿sí me entienden? Eso es lo que yo, a eso apunto yo, o sea, efectivamente resurgió en España para decir las heridas y se cayó de manera infame, pero ya no se mata, se repite la violencia. La paz aquí no va a arreglar todo, ¿sí? No se trata de eso, no se trata... Por eso creo que en España... Yo pienso que es importante de ver por qué es diferente hoy en la zona de punto de vista de víctimas. Hace 15 años el Estado fue más importante en la zona de actor de derecho internacional. Hoy en día es más claro que todo uno de nosotros tenemos derechos. Y fue nuestro derecho, ¿no? Los víctimas de derecho que fueron violados durante el conflicto. Digamos, ha crecido la conciencia de los derechos humanos y en Sí. esa medida ya no es posible ignorar Porque a las es víctimas. nuestra, Claro, no es la del de cada Estado. uno. El Estado puede decir, bueno, no vamos a sentenciar a nadie, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro derecho para hacer justicia en la zona de qué pasó. Entonces es importante para tratar de ver como un punto de vista de justicia restaurativa. Por ejemplo, que ellos que cometieron estas violaciones van a hacer acciones de contrición individual, colectivo, que ellos van a reconocer que hicieron algo. Tal vez va a ser suficiente por las víctimas. Depende un poco como él está diciendo, ¿no? Tenemos la experiencia, hemos hecho lo que llamamos encuentros restaurativos entre una serie de presos etarras, digamos que han abandonado la violencia, que han querido conocer la realidad de las víctimas. Una docena de casos en que se ha pedido perdón, al final se ha pedido perdón y la víctima en muchas ocasiones ha aceptado ese perdón. Pero eso en el mundo de las víctimas, una parte lo ha visto de manera muy positiva y otra lo ve de una manera que no, primero no se cree que el perdón sea real, que el arrepentimiento sea real, y segundo piensa que a las víctimas hay que someterles a esa tortura, y es verdad. Bueno, aquí ha habido casos en el proceso con los paramilitares en que las víctimas dicen, mire, ni siquiera están pidiendo plata, no quieren plata, quieren saber la verdad, qué pasó, dónde están sus muertos, digamos, el tema de la verdad me parece que es fundamental en todos estos procesos, bien sea una verdad parcial inicial, bien sea un proceso de verdad, como dice Marie-Ève. La verdad es clave en términos de derechos humanos. Es muy importante, específicamente y primeramente por las víctimas de desaparición forzada y secuestrados. Por ellos están sufriendo cada día, pensando dónde están nuestros queridos y por qué no están con nosotros. Entonces por ellos siempre, como hay encuestas, ¿no?, de víctimas en varias partes, Uganda, Morocco, varios lugares, siempre de primera importancia por estas víctimas de familias, ¿no?, de secuestrados y desapariciones forzadas es dónde están. Entonces es muy importante para ver esto como una prioridad dentro de mesa. Y ahí surge otro problema, que es la relación de la verdad y la justicia. Porque si a los victimarios se les pide la verdad, contestarán con la verdad si la consecuencia de sus actos desde el punto de vista jurídico es pequeña. Porque si yo digo la verdad y luego me condenan a 40 años, pues mire usted, yo colaboro mucho menos. Es otra cuestión que nos planteamos. Todas las propuestas de justicia transicional y lo que se ha discutido en el Congreso sobre el marco jurídico para la paz, eso está ahí, es decir, eso no se va a discutir en la mesa de negociaciones, sino que se discutió o se va a discutir más tarde. Y la reglamentación viene sobre la base de lo que se avanza en la mesa. Hablábamos en el programa pasado sobre el papel de los medios de comunicación en los procesos de paz. A la luz de lo que ustedes, las experiencias que tienen, de lo que conocen de otros procesos, los dilemas que se nos presentan a las periodistas son dilemas éticos muy grandes y se crea una tensión entre el deber de informar y la necesidad de los ciudadanos de ser informados frente a la necesidad intrínseca del proceso de llevarse en una cierta reserva, porque lo que vimos en el Caguán fue un show mediático y digamos, yo creo que todos somos responsables en cierta forma, tanto los que estaban sentados en la mesa cuya voluntad no era muy clara, como de los periodistas
que nos volvimos digamos, como esclavos de la chiva. ¿Cómo ven ustedes cómo deben jugar los periodistas en estos procesos? Pues no es nada fácil, porque a mí que me ha tocado estar en el lado de la discreción, y sigo estando en el lado de la discreción, aunque esté aquí en la televisión, sí. Pero mi trabajo es fundamentalmente discreto, mi relación con los medios de comunicación es muy fluida, pero porque hay un respeto mutuo. Es decir, los medios de comunicación han comprendido en nuestro caso que debían ser relativamente discretos. Hemos tenido problemas, hemos tenido, en fin, desencuentros, como es obvio, pero han comprendido que merecía la pena una cierta discreción a la hora de ir avanzando. Y también una cosa que hemos pactado, se puede decir con ellos, es que algunas de las cuestiones en las que íbamos avanzando podríamos filtrarlas de manera controlada porque, en fin, la información fluía por muchos sitios. Fueron capaces de aguantar la información hasta que vimos que el momento era el adecuado y hacerlo de una manera, incluso con más información de la que tenían, aportándoles más información, pero no reventando la noticia, sino dándolo de una manera que podía ser bueno para el medio de comunicación y para las partes que estábamos en el proceso. Sí. Señor Howland. Hace pocos meses yo estaba envolvida en este proceso de Cauca, ¿no? de negociación de gobierno con las autoridades indígenas. Y ahí cada día, ¿no? Yo creo, los medios estaban buscando un headline. Entonces, de problema... Eso es un titular. Es un titular. Entonces, yo creo como fue un problema, porque cada vez ellos me llamaron, entonces, ¿hay ruptura de negociación? Yo dije, no, negociación siempre va a tener avances y retrasos. Y amenazas de unos y otros y nos paramos de la mesa y dicen, no se paren. Yo creo que es difícil para los medios porque, bueno, ¿qué está vendiendo? Es más cuando hay problema. Claro. No que hay unos avances que son incrementales hoy, entonces no hay mucha noticia. Pero cuando hay ruptura, cuando hay problema, entonces hay noticia. Pero también esto no ayuda porque nunca tenía una ruptura de negociación ahí. Tenía varias dificultades. Pero es difícil entonces para mismo jugar un papel constructivo, porque hay unos esfuerzos estructurales, ¿no? María, como periodista... Creo que hay consenso, eso es un tema difícil, ¿no? Porque la función del periodista es informar en qué momento uno reserva una información, no dice con tal de contribuir a la paz, cuáles son los peligros de... En la guerra, digamos, los intereses son mucho más claros, ¿no? Cada bando quiere desprestigiar al otro. Pues las fuentes son interesadas en manipular la información. O sea, yo creo que para muchos periodistas va a ser en cada nota la pregunta y uno puede temer. No, me parece que el hecho que hasta ahora haya habido consenso durante aparentemente varios meses entre guerrilla y gobierno para mantener cierta total confidencialidad, ya que eran secretas, es un punto para pensar que de pronto van a seguir de acuerdo para mantener cierta confidencialidad sobre la negociación. En La Habana garantiza no es del todo seguro, ¿no? Ya las FARC han dado muchas declaraciones y es una cosa que el gobierno hasta ahora ya ha dicho, vamos a exigir confidencialidad. Hay que ver si las dos partes están de acuerdo, que eso lo facilita. Si una quiere aprovechar el proceso para darse pantalla, como dicen aquí, va a ser complicado impedirlo. Una de las cosas me parece en Cuba es que por lo menos no habrá tantas imágenes, ¿no? O sea, guerrillero en un hotel es menos, no sé, hay como las imágenes van a ser menos impactantes. Es un sistema mucho más cerrado, que va a ser mucho más difícil el trabajo de los periodistas. Pero no, si quiere, una de las partes quiere hablar o quiere filtrar, aburrido. Sí, yo digo, va a ser aburrido, eso es la esperanza, es que sea aburrido ahora porque los que pegan duro y todos los problemas de inmediatez, de falta de análisis, me parece que es mucho más de la televisión que de la prensa, ¿no? Antonio. Sí, a mí me parece muy bueno que sean en Cuba, que sean en La Habana las conversaciones, que sean lejos de la evidentemente eso produce un desequilibrio entre la prensa rica y la prensa pobre. La prensa que puede tener un corresponsal permanente en La Habana y la que no. Pero de todas maneras eso me parece mejor que el circo que tuvimos en los tiempos del Caguán. El circo, un circo con muchos payasos, lo llamó el general Bedoya, y tenía toda la razón. Ahora que el gobierno y las FARC hayan podido mantener la confidencialidad durante más de un año, según parece, pues me parece que es también un buen auspicio, ¿no?
hay un punto último que no sé si lo podemos tratar brevemente. Hay una gran preocupación en la opinión porque las FARC han dicho que no van a entregar las armas, sino a dejar las armas. ¿Algún comentario al respecto? Nosotros estamos en este momento en una situación similar. ETA ha dejado la actividad militar, pero no ha dejado las armas. Nos parece que es mucho importante una cosa más importante que hayan cesado la actividad que dejen las armas. Pero de todas maneras, a nosotros ponemos el énfasis todos en la disolución, no tanto en la entrega o no de armas. Hubo una facción de ETA militar que desapareció y que lo que hizo fue vender las armas. Cuando se les pidieron para entregar, si no las tenemos, las hemos vendido para sacar plata, para poder vivir. Es decir, es mucho más importante que se disuelvan, que no entregan las armas, porque tiene un elemento simbólico que es muy importante. Pero evidentemente, si sigue habiendo posibilidad financiera, se puede comprar armas al día siguiente. Es decir, no es lo fundamental. Señor Joven. Bueno, yo creo está un poco relacionado de participación de, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, porque a veces es más fácil de entregar las armas de una entidad que está facilitando una negociación, de entregar las armas de su enemigo. Entonces yo creo, hay mucha ventaja para no tener a alguien ahí de medio, pero a veces hay asuntos que complican un poco cuando no hay una entidad ahí de medio que puede ser respetado de los dos lados. También es posible que hay en esta discusión un rol, ¿no?, de una entidad como internacional. Entonces no va a ser tanto una entrega de armas de FARC al Estado, pero es una entrega para una otra entidad que mismo no es el mismo sentido simbólico. María. Yo creo que después hay muchos mecanismos que los negociadores pueden ser creativos. Lo cierto es que en este momento la guerrilla se sentó a la mesa de negociación diciendo lo queremos todo, que es un poco la lógica de las negociaciones. Claro. Queremos participación política, no queremos justicia transicional, no vamos a dejar las armas, queremos reforma social y reforma agraria. Y ahora negociamos, ¿sí? O sea, es ya, sacamos todo, ¿sí? Como pisando duro y ahora vamos a ver lo que se negocia y efectivamente hay varios mecanismos de dejación de armas si es que llegamos a eso. Yo es que no he entendido bien todavía cuál es el papel de los países garantes y de los países facilitantes y si esa podría ser una de las soluciones para la entrega de armas, la participación de terceros, en este caso Venezuela, Cuba o Chile y Noruega, no sé exactamente, eso no lo tengo claro. Yo no sé si ustedes sí. Pero me parece que el señor Loza ha dejado un punto muy que es más importante, el hecho simbólico, de no disparar a simplemente entregar esto, porque, entre otras cosas, cuando hay tanto narcotráfico y la guerrilla está financiada por el narcotráfico, si quieren volver a las armas, pueden haber entregado miles y pueden comprar miles posteriormente. Y finalmente, no sé si nos queda tiempo para una pregunta que me ronda. Es la última oportunidad que tienen las FARC de negociar el fin del conflicto, dado que cada vez se degrada más y por otra parte cada vez más hay más frentes vinculados al negocio del narcotráfico, que es una de las razones por las cuales muchos dicen que aquí no puede haber proceso de paz con las FARC, sino que tiene que haber un proceso de sometimiento porque son un cartel más del narcotráfico. ¿Cómo ven ustedes el problema? Bueno, yo creo que es importante de ver este proceso de justicia y paz. Y que no todos que estaban participando en los paramilitares participaron en este proceso. Y todavía hay una influencia negativa de estos grupos. Entonces, un objetivo de esta negociación es de tratar de maximizar el número de miembros de FARC y los milicias de FARC dentro de este proceso. Tiene que ser un objetivo muy, muy importante. Señor Rosa. No entendí bien la pregunta. ¿Me puede? Es decir, ¿es esta la última oportunidad? Porque en la medida en que se ha degradado cada vez más el conflicto y que está financiada por el narcotráfico, cada vez más se tiende a pensar que las FARC se volvieron en un cartel y no tienen razones políticas, que se han diluido las razones políticas. Es muy difícil afirmarlo. Es más fácil ser profeta del pasado que profeta del futuro.
Pero lo que sí que está claro en nuestra experiencia es que cuando fracasan las negociaciones, quien pierde siempre es la parte, en este caso guerrillera. Pierden todos, pero sobre todo ellos. Es decir, en nuestro caso que ha habido 3 o 4 intentos, en cada intento ha salido reforzado el Estado de Derecho y ha salido debilitado la organización terrorista. Es decir, yo creo que es un mensaje que usted decía, me parece muy claro, y es que no sé si es la última oportunidad, y no soy quien para decirlo, pero sí que la pérdida de esa oportunidad fortalecerá al Estado colombiano y debilitará todavía más a las FARC. María, cortico porque nos están haciendo señales que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Más corto imposible, Antonio. No, yo creo que hay un tema de discusión que es el tema del narcotráfico, y ese tema de discusión no lo resuelven las FARC ni el gobierno colombiano, porque no depende de ellos. Es un tema exterior a Colombia. Bueno, creo que ha sido muy interesante la conversación de hoy con ustedes. Les agradezco que nos hayan acompañado. Y a ustedes les agradezco que nos hayan sintonizado hoy, y los invito a un próximo programa el próximo martes a las 8:30 de la noche. Muchas gracias.